Martes 3 de marzo 2026. Afinan detalles para la entrega de la reforma electoral al Congreso. El gobierno federal realiza las últimas revisiones al dictamen. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, fueron sepultados los restos de Nemesio Ceguera, el Mencho. Fuerzas federales realizaron un operativo especial en el cementerio Recinto de la Paz en Zapopan, Jalisco. La Suprema Corte de Justicia falla a favor de Televisa. Confirma que el SAT deberá devolver más de 100 millones de pesos a la televisora por pagos excesivos de impuestos. Se cumplen 4 días de intensos ataques de Estados Unidos e Israel contra la capital iraní. Al menos 550 personas han muerto en Irán a causa de estos bombardeos. Comienza la cuenta regresiva. Estamos a 100 días de que inicie la Copa del Mundo 2026. México se convertirá en el único país en ser sede de 3 mundiales. ¿Qué tal el eclipse? Lo pudieron observar, una luna teñida de rojo. Eclipse lunar total, un fenómeno que se pudo apreciar en varios puntos del territorio nacional. Y así les damos la bienvenida en este martes 3 de marzo, el eclipse total de luna. Todavía sigue Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, la luna roja, la llamada luna de sangre. Bienvenidos a las noticias a las 6. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo andan en radio? Muy buenos días. 95.7 de FM es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Les recordamos que también estamos disponibles en todas las redes sociales. Ahí las tiene usted en la pantalla y también puede acceder a nuestra transmisión en Facebook y en YouTube totalmente en vivo. Vamos a iniciar con la información. Mire, la iniciativa para la reforma electoral se enviará en las próximas horas al Congreso de la Unión. El gobierno federal se encuentra afinando ya los últimos detalles antes de enviar el dictamen. Y es que son varios los puntos que se deben revisar para que todo quede en concordancia. Así lo dio a conocer el diputado de Morena, Ricardo Monreal, al salir de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Porque se sigue revisando algunos aspectos de la misma, de la iniciativa, que la presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente. Entonces seguramente en las próximas horas se presentará. Sigue revisando la redacción concreta de la modificación de los artículos constitucionales que enviará a la Cámara y también la revisión de la ley secundaria, que tendrá como consecuencia también su presentación una vez presentada la Constitución. En tanto, la presidenta de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, precisó que una vez que se reciba la iniciativa, se turnará a las comisiones correspondientes y todo el texto de la misma será publicado en la Gaceta Parlamentaria ese mismo día. Es una reforma absolutamente importante que va a impactar a 134 millones de mexicanos y por lo que a mí toca, buscaré que no haya fast track, que no se violente ningún articulado, que no se busque una excepción a la regla, que se reciba el documento cuando el Ejecutivo, cuando la Presidenta de la República lo envíe y que una vez que se reciba, como lo mandata nuestro ordenamiento, se dé cuenta al Pleno y el Pleno turne a las comisiones correspondientes. Al respecto, el presidente de la Comisión de la Reforma Político-Electoral, Víctor Hugo Lobo, afirmó que ya se encuentran listos para recibir la propuesta y anunció que también se preparan mesas de análisis con especialistas. Ir a un escenario de diálogo, de debate seguramente en las siguientes 2 semanas y a partir de ahí, pues evidentemente estar elaborando un dictamen que subamos al Pleno. Estamos hablando de que tendremos que concluir nosotros esta tarea prácticamente hacia el 16 de marzo para subir este dictamen hacia el 24 de marzo.
Precisamente a unas horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe ya el proyecto de reforma electoral, bueno, pues el Partido Verde señaló que está entre 90 y 95% a favor del contenido del documento. Manuel Velasco, coordinadora de la bancada del Verde en la Cámara Alta, reconoció que al interior del partido tuvieron diferencias la semana pasada sobre el apoyo a esta reforma. De lo que hemos visto que en un 90 o 95% de la iniciativa tenemos coincidencias. Sí, Estamos a favor de que se eliminen la lista de pluris y que sean por elección. Sin embargo, en lo que hemos hecho planteamientos es en el método. En tanto que Morena reiteró su respaldo y la oposición sigue en su postura en contra del contenido. Que demos por descontado que al interior del grupo parlamentario de Morena nosotros respaldamos porque obedece la iniciativa presidencial al espíritu que está establecido en los principios del Movimiento de Regeneración Nacional. Nosotros vamos a votar en contra de la reforma electoral entera por una razón, porque Morena se niega a establecer sanciones radicalmente severas a los partidos y a los candidatos que reciban dinero del narco. Entre el día de mañana y el miércoles estaremos presentando nuestra propia visión de reforma electoral, nuestra propia iniciativa de reforma. Vamos en contra, y es la ley Maduro, quiero corregir, es la mal llamada reforma electoral. Saben ustedes que está aplicando el manual, yo lo he dicho con mucho detalle, el manual venezolano de Chávez. Vámonos con otros asuntos. Fuertes medidas de seguridad. El lugar fue el cementerio Recinto de la Paz, Zapopan, Jalisco. Ahí se llevó a cabo el sepelio de Nemesio Oseguera, quien fuera líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Elementos del Ejército Mexicano, de Guardia Nacional, policías estatales resguardaron en todo momento las inmediaciones de la funeraria, el traslado y también la llegada al panteón. Al sepelio, decenas de coronas y arreglos florales fueron los que llegaron sin nombre, sin remitente. Al acto fúnebre acudieron familiares, conocidos y personas cercanas a Nemesio Oseguera, entre ellas su hija Laisha Michelle fue captada por estas imágenes. Son cámaras de los medios de comunicación que cubrían la nota. Le hemos informado que Nemesio Oseguera fue capturado hace poco más de una semana y, de acuerdo con la información oficial, falleció cuando era trasladado a la Ciudad de México. Vamos a cambiar nuevamente de tema. Mire, la pobreza laboral en México va a la baja y es que actualmente casi 12 millones de hogares se encuentran en esta situación, pero en el último año el 34.3% logró salir de esta pobreza laboral. Para continuar con los avances, analistas recomiendan reforzar las políticas públicas para este sector. Mejorar los servicios públicos, por ejemplo, educación y salud, a los más pobres. Porque una de las razones por las cuales la población no tiene tanta movilidad es que tiene más barreras. Muchas son educativas, muchas son de salud. Y es que con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias reportó que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la persistencia en pobreza laboral fue mayor al 70%. Gran parte de la población que nació y creció en hogares en condición de pobreza, cuando forma su propio hogar, 25 o 30 años después, más del 70% de ellas se mantienen en condición de pobreza, ¿no? Y es que, mire, de forma promedio a nivel anual, la persistencia en pobreza laboral se redujo en Aguascalientes, Quintana Roo, Guanajuato y Durango. Vamos con temas de la Suprema Corte de Justicia. El máximo tribunal emitió un importante fallo a favor de la empresa Televisa. Y es que determinó que el SAT le devuelva más de 100 millones de pesos por cobros indebidos. Todos los detalles los tiene mi compañero Gilberto Molina. La Suprema Corte de Justicia dio parcialmente la razón a Televisa al confirmar la devolución de 103 millones de pesos por cobros indebidos hechos por el SAT en los años 1998, 1999, 2003 y 2004. Sin embargo, negó a la televisora el pago de los intereses que reclamaba por estos cobros. Este lunes,
el Pleno negó por mayoría un amparo a la Secretaría de Hacienda que buscaba revertir la devolución de impuestos a Televisa. Se estima que la sentencia impugnada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le causa un perjuicio directo en ese tema. Y esto es así porque la sentencia del tribunal colegiado no efectuó pronunciamiento de constitucionalidad alguno. La sentencia recurrida se pronuncia únicamente sobre la mecánica para el cálculo de intereses. Ministras y ministros resolvieron que proceden las devoluciones de impuestos cuando existen cobros indebidos a las empresas, ejemplo, cuando tributan doble o por una cantidad mayor, y el pago de intereses únicamente cuando el SAT excede los plazos legales para realizar las devoluciones o hay una sentencia expresa de tribunales. El fallo, que sienta jurisprudencia, dividió opiniones. La ministra Lenia Batres señaló que se pueden generar daños a la hacienda pública y expuso el caso Televisa. De desecharse el recurso, la determinación del tribunal colegiado quedaría firme y por tanto se tendría que devolver 103.073.347 pesos de manera adicional. No es una cantidad tan grande, sin embargo, el criterio sí puede generar un enorme daño como precedente al erario de nuestro país. Y el ministro Giovanni Figueroa advirtió que se manda un mensaje equivocado a los inversionistas. Además, me preocupa el mensaje que podría enviarse a la inversión en México en materia de seguridad jurídica, cuestión que forma parte, hay que recordarlo, de la agenda nacional. Otra de las empresas que buscaba el pago de intereses por cobros indebidos es Grupo Pachuca de Jesús Martínez. La Corte le negó un amparo. 11 Noticias, Gilberto Molina. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido de información a nivel nacional. Mire, en Veracruz se detectó una toma ilegal en la red de agua potable que desviaba casi 4 millones de litros diarios del sistema de abastecimiento de Boca del Río. Durante una inspección se identificó una línea que tomaba agua de la planta potabilizadora número 1, de la cual se ordenó su retiro inmediato. Ya se busca a los posibles responsables. Ahí mismo en Veracruz, al menos 18 estudiantes resultaron lesionadas y lesionados tras caerse la estructura metálica en la que posaban para la fotografía de graduación. Esto ocurrió en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, ahí como lo puede observar. Paramédicos, Protección Civil y bomberos atendieron a algunas de las personas lesionadas y otras más que fueron trasladadas a una clínica cercana al campus. Vamos a Morelos porque autoridades encontraron el cuerpo de Kimberly Ramos, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado. Fue en un predio situado en la parte alta del campus Chamilpa. Alumnas y alumnos de la universidad se manifestaron por tercera ocasión para exigir justicia. Y es que el estudiante de esta casa de estudios desapareció el viernes 20 de febrero. A través de un mensaje informó a su madre que había llegado a la escuela, pero después se perdió contacto con ella y desde ese día ya no regresó a su casa. Y atención a todos los padres y madres de familia de estudiantes de primaria de todo el país. Y es que este lunes ya se abrió la convocatoria para recibir el apoyo económico de la beca Rita Cetina. Para inscribirse deben ingresar directamente a la página www.becarritacetina.gov.mx. Ahí deben subir digitalmente la documentación que les solicitan, que es la del estudiante, como la de los padres o bien tutores. Quienes pierden a sus madres por el delito de feminicidio quedan en situación de vulnerabilidad y sin un acompañamiento integral por parte de las autoridades. Para darle seguimiento a estos casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, Empoderarte es una iniciativa que busca generar espacios seguros y brindar herramientas a partir de la creatividad. En la siguiente pieza les damos más detalles con Azucena Rangel. Y nuestra voz importa. No somos cifras, no somos casos, no somos expedientes.
Somos personas con sueños, con miedo y con esperanza. En México, cada año, cientos de niñas, niños y adolescentes son víctimas colaterales del feminicidio o la desaparición. Y frente a esto, la organización Justicia Pro Persona implementó el proyecto Empoderarte, con el objetivo de crear un espacio artístico y de empoderamiento jurídico para aquellas personas por este tipo de violencias. Me sentí bien porque es un espacio como donde puedes expresarte con personas que tienen algunas situaciones similares. El proyecto trabaja con infancias víctimas y sus familias, quienes en muchos casos deben asumir labores de cuidados a la par de buscar justicia frente a la impunidad que existe en muchos casos. Las consecuencias del feminicidio y la desaparición atraviesan cada aspecto de nuestras vidas. Nada permanece igual. Sin embargo, a las familias que enfrentamos esta realidad se nos exige asumir toda la responsabilidad del cuidado. Por medio del arte y la reflexión, esta iniciativa busca que las infancias y sus familias sanen las violencias que han enfrentado, pero también generen propuestas para garantizar sus derechos y transformar sus entornos. A pesar del dolor, de las heridas, de la rabia que hay por la injusticia que viven ellas, ellos y sus familias, hay también una necesidad enorme de mirar hacia el futuro y hacia las condiciones actuales de estas infancias y adolescencias para que el Estado brinde los recursos y brinde como todo lo necesario para que ellas y ellos crezcan y puedan cumplir esos sueños. Con imágenes de Cristian Meléndez e información de Azucena Rangel, 11 Noticias. Ya le contábamos ayer de los 67 años al aire de Canal 11. Bueno, pues como parte de las celebraciones, la directora de esta televisora, Renata Turrent, destacó el trabajo colectivo de trabajadoras y trabajadores y celebró que Canal 11 tenga presencia en 32 entidades del país, además de contar con 30 estaciones propias que permiten que cada día los contenidos culturales, educativos, de entretenimiento y por supuesto informativos lleguen a los hogares mexicanos. Subrayó también que la pantalla de Canal 11 privilegia el interés colectivo. Y en un momento en el que la vida pública exige mayor conciencia, diálogo y sentido social, nuestra vocación es clara y es poner en la pantalla al servicio del interés colectivo. Mientras haya historias que revelen quiénes somos las y los mexicanos, preguntas que interpelen nuestro presente y voces que enriquezcan la conversación nacional, Canal 11 seguirá al aire, fiel a su origen politécnico y a su responsabilidad como medio público. Muchas gracias. En el festejo que se realizó en el Museo Interactivo de Economía, en el MIDE, estuvo presente el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien subrayó que Canal 11 es una fuente confiable de información. Las y los mexicanos tienen una fuente segura de información. Canal 11 atiende al pensamiento crítico, a la conciencia histórica, a la sensibilidad artística, a la interculturalidad, al humanismo y a la responsabilidad social. Condiciones para que una persona se reconozca como protagonista de su tiempo. La celebración para todas y todos, compañeras y compañeras que por décadas han prestado servicio a esta emisora, fueron también reconocidos. Armando Pérez Mora, con 57 años de labores aquí en el 11. José Luis Olague, 55 años de trayectoria. También se reconoció a Lorena Noemí del Castillo, quien lleva 47 años trabajando en esta institución, y a Estelita Costa Ríos, 46 años también trabajando aquí en Canal 11. Todas y todos ellos con dedicación todos los días. Y por supuesto, como en cada cumpleaños, el pastel no faltó. Vámonos al pronóstico del tiempo para las próximas horas. Además de un amanecer con una luna roja eclipsada, este martes recibe al país con una temperatura calurosa en gran parte del territorio. Esto debido a un sistema anticiclónico ampliamente extendido. Las temperaturas más altas se pronostican para Guerrero, Oaxaca y Chiapas,
donde el termómetro llegará hasta los 45 grados. Y cerca de los 45 grados estarán en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila y Nuevo León. También habrá mucho calor en Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Campeche, Yucatán y Puebla. En el resto del país se esperan condiciones más agradables, aunque soleadas, por lo que se recomienda a la población evitar largos periodos bajo la radiación e hidratarse bien. En el noroeste, la interacción del Frente Frío número 38 y un sistema de la atmósfera media provocarán viento en esta región. Asimismo, hay ingreso de humedad tanto en las costas del Pacífico como en el Golfo de México, por lo que se espera este martes lluvias fuertes en Jalisco y Chiapas. Se esperan chubascos en Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 11 Noticias. Bueno, pues tome precauciones si no ha salido de casa. Mire, al oriente de la Ciudad de México hay un corte de la circulación en la calle de Goma. Esto desde Vainilla hasta la calle de Añil. Evite la zona por Chicle. También hay un corte de la circulación sobre Viaducto Tlalpan, desde Calzada de Tlalpan hasta San Juan de Dios. Ahí evite la zona por Calzada de Tlalpan. Así es, el viaducto registraba conglomeración esta mañana muy temprano, entonces tome precauciones, había mucho tránsito por ahí. En el metro, a quienes utilizan la línea B, se les informa que hay una revisión de un tren, la marcha es lenta. A quienes circulan por la autopista Querétaro-Irapuato consideren que hay reducción de carriles por un accidente vial. Esto es a la altura del kilómetro 62 en dirección a Irapuato, Guanajuato. Manejen con precaución, ahí están los avisos oportunos antes de salir de casa. Nos vamos a la pausa. Así es, para hablar del eclipse total de luna desde alrededor de las 3 de la mañana, Guadalupe. ¿Tuviste oportunidad de verlo? Maravilloso, se veía la luna prácticamente cubierta por esta Al regresar zona. hablamos de ello. Con 30 de la mañana, seguimos en A las 6, ya le informamos hace un momento, pues una noche madrugada de poder observar una luna teñida de rojo y nos da mucho gusto saludar esta mañana al doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Angélica y Guadalupe. Es un placer estar con ustedes. Gracias por esta comunicación, doctor. Pues sabemos que tenemos un eclipse total lunar en curso, doctor. Si bien pues ya nos contará usted en qué momento alcanzó su máximo esplendor, ¿qué es lo que hemos podido observar durante las pasadas horas y minutos, doctor? Sí, mira, en cada lugar del país, en cada lugar del mundo, el eclipse ocurre a diferentes horas, dependiendo de dónde están ubicadas las personas. En el caso de la Ciudad de México, este eclipse inició alrededor de las cuarto para las 3, más o menos, 2:44 de la mañana, y el máximo ocurrió aproximadamente a las 5:33, o sea, hace casi una hora, y el final del eclipse se va a dar un poquito antes de las 7 de la mañana, a las 6:58. O sea que todo el eclipse va a tener una duración de un poquitito más de 4 horas, 4 horas y cuarto más o menos. Entonces hemos, afortunadamente, dadas las condiciones atmosféricas en la Ciudad de México, hemos tenido un cielo totalmente despejado, y hemos podido observar en cualquier lugar de la Ciudad de México, si no hay edificios o no hay árboles que estorben, hemos podido observar la totalidad del eclipse. Doctor José Franco, ¿cómo está? Buenos días. Pues creo que valió mucho la pena la desvelada, la desmañanada, porque el espectáculo es verdaderamente impresionante. Creo que eso es lo que no debemos de perder, nuestra capacidad de asombro de lo que nos ofrece la naturaleza. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto y sobre la información que proporciona a quienes se dedican a la investigación del cielo, de los astros, un eclipse como este? ¿Qué sabemos?
Pues mira, en el máximo de los eclipses de luna, la sombra de la Tierra es la que cubre la luna y por lo tanto es lo que hace que se oscurezca, y como la atmósfera de la Tierra tiene polvo y tiene pues una particularidad, que es que los rayos naranjas, rojizos, son los que se mantienen a pesar de la sombra. Esto le da esta tonalidad rojiza a la luna, y esta, digamos, esta fase total enrojecida hace que se le llame luna de sangre. Y para algunas personas quizá esto produzca un cierto miedo, pensando que quizá esto está anunciando algún hecho sangriento, pero no hay nada de eso. Los eclipses en este momento pues nos sirven para poder cronometrar de manera adecuada la mecánica celeste. La luna, la Tierra y todos los planetas que giran alrededor del Sol, pues sufren pequeñas perturbaciones, y las efemérides de los fenómenos astronómicos, pues se pueden en este momento seguir con muchísima precisión, y las fases del eclipse y el eclipse mismo nos permiten pues calibrar y recalibrar estas efemérides. Doctor, si bien dice no hay nada que temer de estos fenómenos pues astronómicos, no se necesitaba preparación para poder apreciar pues lo que hoy pudimos ver, esta luna roja, pero en la medida en la que va saliendo el sol, usted decía alrededor de después de las 6 de la mañana, bueno, un poquito más, pues ya estará, digamos, a la baja este eclipse. ¿Cada cuándo se presentan también estos fenómenos, doctor? Mira, hay ya los eclipses desde hace una buena cantidad de siglos se pueden predecir. De hecho, las primeras culturas que nosotros tenemos información que hacían predicciones de eclipses eran los sumerios y los babilonios en Mesopotamia. Pero prácticamente todas las culturas del mundo han seguido los eclipses lunares, y muchas de ellas, incluyendo las culturas originales de nuestro país, pudieron predecir eclipses de luna. Entonces, el conocimiento que tenemos de los eclipses es algo que se ha construido a lo largo pues de toda la historia de la humanidad. Y en nuestro país definitivamente los códices de las culturas mexicas muestran que los mexicas ya podían predecir los eclipses. Claro, doctor, ¿cambia algo en nuestra atmósfera, en la atmósfera terrestre? Estamos pasando incluso imágenes en vivo de cómo se ve a esta hora de la mañana, 6:37 en la hora del centro, todavía este eclipse que está desarrollándose. Hay preguntas que todavía los científicos, los estudiosos se hacen y que no encuentran una respuesta acerca de estos fenómenos, acerca de los eclipses y bueno, ¿cuántos por venir, doctor, de aquí en adelante? Bueno, los eclipses, como te dije, desde hace ya un buen número de siglos, han sido predichos, y la precisión con la cual los conocemos ahora, pues es muchísimo mayor que en el pasado. En este momento, pues los eclipses no representan, digamos, un reto importante para la ciencia. Sí. Y creo que la parte pues más importante para la sociedad es el poder disfrutarlos y poder entender qué es lo que sucede
durante el eclipse. Este eclipse pues va a ser el último eclipse total que se va a poder ver en nuestra ciudad en un par de años, ¿no? El 28 de agosto vamos a tener un eclipse parcial de luna que va a ser visible desde la Ciudad de México, y el año entrante, el 21 de febrero, vamos a tener otro eclipse parcial, pero va a ser un poco menos, menos perceptible, claro, que el de agosto de este año. El 21 de febrero vamos a tener lo que se conoce como un eclipse penumbral de luna. Lo mismo va a ocurrir el 17 de agosto. Y el próximo eclipse total de luna que vamos a tener, lo vamos a tener en junio del 2029. Pues ahí está, doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, también muy pendiente pues de las redes del Instituto de Astronomía de la UNAM, porque además ahí están las transmisiones totalmente en vivo, y pues en caso de que estos eclipses sean desde un punto no visible de la Ciudad de México, también ustedes ahí nos informan. Le agradecemos por lo pronto por toda esta información. Buenos días. Muy buenos días, un placer charlar con ustedes. Gracias, gracias, doctor José Franco, y nos vamos con más. Juan Pablo San Esteban, ¿eclipsado con la información deportiva o todo normal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buen día. Hola, eclipsado, siempre contento de acompañarlas también. Gracias, aquí igualmente. A las 6. Y vamos con los deportes, porque con la actual situación internacional, muchos y muchas se preguntan si acaso la selección de Irán se presentará en la Copa Mundial de 2026. Pero de declinar, ¿qué ocurriría en esos casos? Vianey Zárate nos cuenta los detalles. Tras los recientes ataques y la tensión que rodea a Irán, surge una pregunta que era impensable. ¿Qué pasaría si la Federación Iraní de Fútbol decidiera que su selección nacional no asista al Mundial 2026? Entre presiones internacionales, posibles sanciones y el complejo escenario político con Estados Unidos que atacó a Irán, la participación del país de Asia Occidental en la próxima Copa Mundial de la FIFA está rodeada de incertidumbre. El reglamento es claro en otorgar amplios poderes a la FIFA. El artículo 6 establece qué ocurre en casos de retiro o exclusión por fuerza mayor. El apartado 6.5 señala que si una federación se retira o un partido no puede disputarse por causas imprevistas, el organismo organizador autorizado de FIFA decidirá a su entera discreción las acciones que considere necesarias, mientras que el 6.7 va más allá al establecer que si una selección se retira o es excluida, la FIFA podrá sustituirla por otra asociación miembro. En pocas palabras, hay dos caminos: ajustar el grupo y jugar con menos equipos, o nombrar un reemplazo. Sin embargo, encontrar sustituto a última hora sería un gran desafío logístico por contratos, sedes y acuerdos comerciales. Además, la FIFA podría imponer sanciones económicas de hasta 500.000 francos suizos, su equivalente a casi $642.000, y exigir la devolución de apoyos financieros para la preparación que asciende a $1.5 millones, e incluso excluir a Irán de futuras competencias. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y la selección femenil de Irán hizo su debut en la Copa Asiática Femenina 2026. Fue en silencio, pero alzó la voz por los problemas que atraviesa su país. Antes de enfrentar a Corea del Sur, las jugadoras optaron por no entonar el himno nacional, transmitiendo un claro mensaje de protesta. Y aunque terminaron perdiendo 3-0, su valentía se convirtió en un símbolo de resistencia. Estamos a 100 días de que arranque la Copa del Mundo 2026, donde México hará historia al convertirse en el único país en organizar 3 mundiales.
El próximo 11 de junio el estadio de la Ciudad de México será escenario del partido inaugural entre la selección mexicana y Sudáfrica. Por su parte, Guadalajara será sede de 4 encuentros y Monterrey recibirá 4 más para completar 13 partidos en territorio nacional. Será además el mundial más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos. Y en la cancha también podrían caer récords. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían convertirse en los primeros futbolistas en disputar 6 Copas del Mundo, marca que también podría alcanzar Guillermo Ochoa si es convocado. Messi además es el jugador con más partidos en mundiales con 26 y podría llegar hasta 34. También la Pulga está a 3 goles de los 16 de Miroslav Klose, mientras Kylian Mbappé con 12 tantos también amenaza esa marca. Hoy a las 20 horas se realiza en el Estadio Akron de Jalisco el partido entre las leyendas del Real Madrid y el Barcelona, en el que participarán jugadores como Fernando Hierro, Iker Casillas, Luis Figo, Rafael Márquez y Carles Puyol. La selección femenil de fútbol goleó 7-0 a Santa Lucía y lidera el Grupo A en el clasificatorio rumbo a Brasil 2027. Charlín Corral anotó un doblete y el gol 400 de la selección en torneos oficiales. Ahora el equipo se prepara para enfrentar en partido amistoso en el Estadio Ciudad de los Deportes a Brasil el 7 de marzo. La CONADE y el Gobierno de Puebla anunciaron la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, que se realizará del 10 al 12 de abril. Participarán más de 400 atletas de 26 países. Esta competencia representa el inicio del serial internacional que reúne a las máximas figuras del tiro con arco en las modalidades de arco recurvo y arco compuesto. Y el ex pitcher de las Grandes Ligas, Dan Serafini, fue sentenciado a cadena perpetua por haberle disparado a sus suegros, agresión que tuvo lugar en 2021 en su casa de California. El hombre murió y la mujer salvó la vida. Serafini, de 51 años, también jugó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Sultanes de Monterrey y los Tigres de Quintana Roo. Hasta aquí los deportes. Angie, Lupita, muy buen día. Oye, Juan Pablo, nos hablas de los posibles escenarios en caso de que Irán se retire, de que decida no participar, pero hasta ahora no hay un pronunciamiento, más bien sería una decisión de la FIFA y de Estados Unidos para que no participe Irán. Sí, digamos que en este caso la verdad es un protocolo extraordinario, no hay como tal, por más que tengan sus leyes, tampoco ha pasado mucho, en 1930, por ahí en 1950 también. En este caso, lo que puede pasar es que la FIFA como tal tome la decisión únicamente ellos, ¿no? Podrían basarse en un ranking FIFA, quizá el mejor posicionado que no haya clasificado todavía. En teoría podría entrar Irak, pero bueno, Irak digamos que está un poco en la misma situación, o Emiratos Árabes que se encuentran ahí, entonces como tal no hay algo que lo defina más que ahora sí que lo que opine la FIFA. Claro, ahí a discreción decía, ¿no? Además. Sí, o sea, pues ellos tienen el poder. Son cosas que pasan muy pocas veces. Ahora, tú hablas de que estamos ya 100 días ya de que inicie la Copa del Mundo y citas a dos figuras, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Será el último mundial de figuras como esta, sobre todo de Lionel Messi? ¿Han hablado sobre ello o tú crees que todavía tengan pues carrera para un nuevo mundial dentro de 4 años? Pues el último baile, ¿no? Yo creo que, bueno, Lionel Messi ya firmó contrato hasta después del Mundial, hasta 2027 con su equipo, lo cual también, bueno, faltarían 3 años más para llegar a 2030. Yo creo que vamos a presenciar el último Mundial de ambos futbolistas y va a ser difícil además romper con esa etapa, ¿no? Vamos a ver si encontramos otras figuras próximamente. Oye, ¿y van a jugar, Lionel Messi juega en México o se van a Estados Unidos, la selección de Argentina? No, Argentina en Estados Unidos, en Kansas, Portugal también, aquí no van a pasar por aquí. Aquí no van a estar. Bueno, pero tenemos a nuestra selección y eso es lo que nos interesa, verla jugar aquí en el partido inaugural. Exactamente, estaremos pendientes. Gracias, 100 días. Juan Pablo. 100 días y corre el reloj. Y contando. Gracias, Bonito Juan Pablo. Martes. Gracias, pronto. seguimos. Así es, vámonos con otros asuntos. Mire, un devastador incendio en 1998 en Santa Rosa, Xochiac, dejó afectada severamente esa región. Sin embargo, con un gran trabajo de reforestación se ha podido recuperar sobre todo el bosque de agua más importante en Álvaro Obregón. Este forma parte de un ecosistema que abastece de agua en gran parte aquí a la Ciudad de México. Mi compañera Gabriela Jiménez nos cuenta de ello. En 1998 fueron alrededor de 500 hectáreas de afectación entre el Parque Nacional y la comunidad agraria.
Desde ese devastador incendio en los límites del Parque Nacional Desierto de los Leones y el Bosque Santa Rosa Xochiac en Álvaro Obregón, inició una intensa labor de reforestación con plantas nativas como oyamel, pino y encino, para recuperar una de las zonas más importantes del bosque de agua, principal fuente de abasto de este líquido en la Ciudad de México. La producción inicia desde la colecta de conos, que es desde noviembre hasta enero más o menos, y se hace una recolecta manual. Se sube a los árboles a seleccionar la mejor semilla para nosotros, y ya posteriormente tenemos algunas pruebas antes de la germinación, y ya se hace la germinación con sustrato mismo que obtenemos de este sitio. Cuando nosotros empezamos a producir planta, se empezaron a producir 200 plantas. Hoy tenemos una producción máxima de 60,000. Todas esas plantas, después de su periodo de adaptación y de crecimiento, se trasladan al lugar. Un domo de 10 por 20 metros capta hasta 1 millón de litros de agua, que además de garantizar la reforestación en época de sequía, incrementa los niveles de infiltración de los mantos acuíferos del bosque de Santa Rosa Xochiac. Es el agua que escurre de la techumbre del domo y tiene 1 millón de litros, es la que capta la olla de captación. Obviamente, cuando llueve mucho, se llena a tope y el excedente no se desperdicia, sino que ya no entra a la olla de captación, sino que se redirige hacia la cuenca que tenemos aquí abajo. Y obviamente ahí pues, también tenemos presas en donde permiten que esa agua se vaya infiltrando. El arduo trabajo de la comunidad agraria de Santa Rosa Xochiac ya ha dado frutos, y el 90% de la zona que resultó afectada por un incendio en 1998 ya ha sido reforestado. Así, este bosque continúa siendo una de las principales zonas para la producción de agua aquí en la Ciudad de México. Con imágenes de Christopher Arismendi y Daniel Pérez, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Miguel de la Cruz, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. 20 años del Museo de Arte Popular. Ya nos vas a contar. Bueno, pues nada, que tienen actividades durante todo el año, pero vamos a ver. 2 décadas. Adelante, 2 décadas. Miguel. El patrimonio cultural de Irán, primero les cuento, se encuentra en riesgo por el ataque de Estados Unidos e Israel contra esa nación. Saray Campeche tiene los detalles. Las ondas expansivas de un ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel provocó daños en el Palacio de Golestán, recinto de 50,000 metros cuadrados con más de 400 años de antigüedad que los iraníes han conservado en un 80% por el valor de su arquitectura, acabados e historia. Vidrios hechos añicos, pisos rotos y espejos destrozados son parte de los daños causados por la ofensiva de 2 países que no respetan la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado de 1954, ni la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, ambas proclamadas por la UNESCO y que tanto Estados Unidos e Israel deben acatar, a pesar de que Estados Unidos anunció su salida de dicho organismo en julio de 2025, y que será efectivo hasta diciembre de 2026. Reconocida como la cuna de la civilización en Asia Occidental, Irán, antes la antigua Persia, posee 27 sitios patrimonios de la humanidad, entre ellos Pasargadas, considerada capital del primer imperio multicultural, Persépolis, ciudad que refleja la visión del imperio persa, el jardín persa, la mezquita del Viernes de Isfahán, con 12 siglos de historia, y el Palacio de Golestán, conjunto de 17 palacios que representan la modernidad iraní que influyó países como la India y España. Es de llamar la atención que a pesar de las continuas tensiones hacia Irán por parte de Irak, Estados Unidos e Israel, en el listado de la UNESCO no aparezca dentro de los sitios patrimonio en riesgo. Quizá, después de las afectaciones al Palacio de Golestán, se alerte y se tomen cartas en el asunto. 11 Noticias,
Saray, Campeche. Bueno, ya lo comentábamos, hace 20 años surgió en Revillagigedo 11, uno de los museos que se ha convertido en casa de artesanías, creadores y creadores. El Museo de Arte Popular, un espacio que ha promovido tradiciones como la elaboración de alebrijes. Se abrió al público en un 1 de marzo del 2006, después de un enorme esfuerzo que estuvieron haciendo interesados, especialistas, coleccionistas, profesionistas para poder abrir un museo de arte popular. La celebración de estos 20 años viene acompañada de 2 exposiciones que revelarán el camino del museo en este tiempo. La primera se llama Numeralia Conceptual. Queremos dejar muy claro en un catálogo qué es lo que ha dado, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha inventado el Museo de Arte Popular. Y la segunda gran exposición se llama simplemente Gracias. Todos, bueno, obviamente los que quieran, van a participar en una exposición donde vamos a presentar las piezas que de alguna manera nos envíen. Las actividades por este 20 aniversario serán a lo largo de este año. Vámonos al libro del día, es La Génesis de la Catástrofe de Carla Montalvo, editado por Hachette. Este libro en voz de su autora. El título se lo debo a una amiga que siempre decía que subestimamos el papel de la estupidez en la génesis de la catástrofe. Y decía que eso lo había dicho Bioy Casares. Orquídea, que es la protagonista, sí vive un momento de casi destrucción y empieza a tener crisis porque su ex esposo, ella le fue infiel, confesó, y él se sintió devastado. Y tiene una nueva novia que se llama Irene. E Irene se lleva de a cuartos con la hija de Orquídea. Y Orquídea, pues está celosa. Irene representa un tipo de mujer que Orquídea no es. Y bueno, a raíz de ahí se desarrolla la novela. Bueno, y luego con el 11 comenzamos, como ya había dicho ayer, la lectura de La Invención de Sor Juana de Jorge Gutiérrez, editado por Lumen. Avanzamos hasta la página 68, vamos a 34 por día y la sala será el sábado 14 de marzo. El X de hoy es de Ed Torres y dice: con 20 recién cumplidos, la poeta se convierte ya para siempre en Sor Juana Inés de la Cruz, al profesar en el convento de San Jerónimo. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo y se cumplen 30 años de la partida de la escritora francesa Marguerite Duras. En su honor, el poema del día, Las manos negativas, que en alguna parte dice: grito que quiero amarte, te amo, amaría a quien me escuchase gritar. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Imperdible, Miguel, este libro que ya nos pusiste una meta bastante amplia, 34 páginas por día, Miguel. Bueno, se pueden lograr, pero sí, imperdible el título para acercarnos y adentrarnos a la vida de Sor Juana. Fíjate que ayer publiqué en mis redes, dije, si ustedes de Sor Juana solo conocen eso de hombres necios que acusáis. Exacto, es el momento. Es el momento, porque claro, el libro es una depuración de la investigación de más de 10 años de vida del investigador sobre Sor Juana, y tiene un recuento de las publicaciones, de lo que hizo memorable a Sor Juana. Claro. Obviamente está la calidad, pero mucho tuvo que ver que se editaran sus libros. Sí. Hay contemporáneos de ella que ella admiraba y no los conocemos porque no tuvieron la misma suerte, no de haber editado. Está muy interesante. Lo mejor de Sor Juana entonces en esta lectura. Lo mejor y lo que hizo a la Sor Juana que nos han dicho que fue. Claro. Habrá que descubrir cada quien a su Sor Juana. Claro, y además pues la sala de lectura, Miguel, 14 de marzo, definitivamente sábado. Una muy buena oportunidad para seguir adentrándonos y conociendo además más de Sor Juana. Me dicen que estaba muy emocionado el autor cuando supo que fue tendencia y que ya empezamos a leer, pues qué bueno, porque de eso se trata. Oye, Miguel, ya nos contabas de todas estas actividades que habrá en el Museo de Arte Popular. Se cumplen 2 décadas de este museo, pero muy valioso también, Miguel, saber qué es lo que era antes, que además a ti te tocó atestiguar. Estación de bomberos. Si alguien ve la película del bombero atómico, hay una toma donde se ve cómo salen los camiones en una emergencia, cuando suena la alarma. Y después fue Secretaría de Marina.
un caricaturista decía, yo creo que cuida las calmadas aguas de Revillagigedo, ¿no? Sí. No tenía mucho sentido que ahí estuviera la Secretaría de Marina, pero claro, bueno, son épocas que ahí estuvo. Sí, definitivamente, y además estas imágenes que nos compartías, vemos estos grandes arcos, además un bochito adentro, Casa de los Alebrijes. El Bochol, tienes razón, ahí es la sede de los Alebrijes. Así es. Gracias, Miguel, te vemos mañana. Pausa y volvemos. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. A horas de que se envíe la reforma electoral al Congreso, el Partido Verde señala que está entre un 90 y 95% a favor del dictamen. El Instituto Metropolitano del Agua de Veracruz detecta una toma ilegal de agua que desvía casi 4 millones de litros diarios. Ya se busca a los responsables. Realizan sepelio del Mencho en Zapopan, Jalisco, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Más del 34% de los hogares en México salen de la pobreza laboral. Analistas piden reforzar educación y salud para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Revelan la declaración completa de Bill y Hillary Clinton en su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein. El expresidente admite que viajó en el avión de Epstein, pero negó haber visitado su isla en el Caribe. La selección femenil de fútbol golea 7-0 a Santa Lucía con gol histórico de Charlín Corral. Ahora el equipo se prepara para enfrentar en partido amistoso a Brasil el próximo 7 de marzo. La revelación de los archivos de Jeffrey Epstein sigue sacudiendo las estructuras de poder a nivel global. Vamos a hablar del tema, desentrañar nexos, hablar de implicaciones, un largo camino hacia la justicia. Es la pregunta esta mañana para la periodista investigadora Lidiet Carrión. Lidiet, qué gusto verte y saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Perdón de la facha, es muy temprano para mí, pero aquí estamos. Lidiet, nos interesa conocer tu opinión acerca de este tema de los archivos de Jeffrey Epstein. Pocas acciones penales, muchos señalados en este asunto. ¿Qué hay de la justicia para las víctimas? ¿Alguna vez lo podremos ver, Lidiet? Mira, son muchas preguntas. Vamos a empezar también por darle un enmarque. Se trata de un caso que tiene por lo menos de finales de los años 80 hasta, o sea, de casos activos hasta básicamente el 2019, que es detenido Jeffrey Epstein, y que en ese momento supuestamente se quita la vida, aunque muchos investigadores, muchos periodistas que me parece que no harían una teoría de la conspiración de forma gratuita, consideran que hay dudas respecto a si realmente se quitó la vida o no. La otra persona que está detenida es su pareja y su mejor amiga, Ghislaine Maxwell, que ha de alguna forma obtenido algunos privilegios dentro de la cárcel y que de alguna forma hay una cierta garantía de que no va a hablar también, ¿no? No sé hasta qué punto, bueno, está el príncipe Andrew, que de alguna forma la gran consecuencia ha sido que le quitaran su derecho de príncipe o sus títulos de príncipe, pero en realidad fue detenido hace poco más bien por otras cuestiones y no por esto. No sé hasta qué punto vaya a haber una verdadera, digamos, acciones penales en contra de tantas personas, porque lo hemos visto en otros casos. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Giselle Pelicot, en donde a pesar de haber tantas pruebas, pues solo hay un detenido, en este caso su esposo, que fue el facilitador, y las sentencias hacia otras personas ha sido más complicado. O también el caso en España en este caso no, estos violadores que fueron de la manada, pues también ha sido muy difícil. Además, en este caso lo que, digamos, que me parece que es la singularidad a la que le debemos poner mucha atención, es el nivel de poder que había en los, llamémosle, usuarios de esta red, y que finalmente esta red parece indicar también, digamos, que Epstein, uno de sus papeles, o más bien su principal trabajo era más bien
grabar y documentar una serie de crímenes y de comportamientos para también tener una especie de chantaje y de, como dirían en Estados Unidos, de leverage en contra de personajes muy, muy poderosos, ¿no? Entonces se habla también de, en realidad, para quién trabajaba Jeffrey Epstein, y eso hace digamos, complejiza mucho este caso. Debo decir, sin embargo, y esto es algo que me han preguntado y me adelanto la pregunta, respecto a la singularidad de lo atroz de los crímenes, no es muy singular. Por ejemplo, en el caso mexicano hemos documentado cosas terribles, ¿no? Es muy interesante también cómo se reproducen ciertas violencias o ciertas agresiones contra las mujeres y contra la infancia, ¿no? Contra la niñez, contra los adolescentes, cómo se reproducen de manera tan similar en distintos contextos, y esto nos habla también de un problema, digamos, de una cultura en la cual estructuralmente está metido la violencia contra las infantes, contra la niñez, la adolescencia, ¿no? Y las mujeres. Entonces, me parece que donde hay que poner mucho la atención en este caso es justo, por ejemplo, en los diarios estadounidenses se hablaba de que Epstein habría sido como un espía que trabajaba para Rusia, pero realmente quienes han investigado el caso ven en los documentos que se ha sacado, lo que se ha documentado es que Epstein quería ponerse en contacto. Sí, se puso en contacto con algunos personas rusas en Inglaterra, más bien como con estos oligarcas, sí, no realmente con el gobierno, claro, pero lo que sí también es que había toda una red, ¿no?, que tiene que ver también con el sionismo, ¿no? Exacto. Y eso también hay que decirlo, claro, ¿no? Con respecto a demócratas o republicanos, pues fue por igual, ¿no? Fue por igual. Lidiet, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Elvira Angélica Rivera. Esto que nos acabas de describir, pues definitivamente es muy complejo porque tiene muchísimas aristas y pues describes que tiene que ver no solo una red de pederastas, sino también pues una red de poder incluso que podría ser a nivel internacional. ¿Qué nos dicen estos archivos, Lidiet, respecto también a la violencia de género? El Departamento de Justicia publica documentos, publica fotografías, las que quiere la censura, otras no, pero están expuestas las víctimas. Es un asunto también de violencia de género y revictimización hacia las mujeres que fueron víctimas de esta red. Sí, no podría ser internacional, es internacional, o sea, no es podría, es, o sea, hay actores de distintas nacionalidades y el factor común es el poder político y el poder económico que siempre van de la mano, ¿no? Sí, efectivamente, no, aquí lo que se vio, por ejemplo, y eso salió cuando Pam Bondi fue al Congreso y fue interrogada sobre este caso, que fue una cosa, un espectáculo brutal que o sea, en México yo no había visto algo así, pues, ¿no? En donde a cada cuestionamiento que se hacía, Pam Bondi respondía, por ejemplo, ¿no? Que ese fue, por ejemplo, una cosa de violencia de género muy clara, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con las víctimas? ¿Las tienes atrás? Y decía, y Bondi respondía, pero el Dow Jones está espectacular, el Dow Jones está espectacular. Quieren lo de Epstein porque este gobierno Trump lo está haciendo increíble y lo quieren destruir, pero el Dow Jones está espectacular, ¿no? Entonces, y sí, efectivamente, eso fue documentado por un congresista, no recuerdo ahorita el nombre del congresista, que se ve, hay una serie de cosas que están tachadas, y lo que se encuentra, hacen públicos, es la lista sin tachar de los nombres de las mujeres, y también hubo hombres, ¿no? Que acusaron y que hicieron declaraciones en contra de Epstein, ¿no? Y eso, digamos, no es solo un tema de violencia de género, sino que es un tema de que en ese momento el FBI, que fue la entidad que saca esto, que hace público esto, violó los derechos de las víctimas. Es decir, tendría que haber consecuencias penales para el FBI. Pero también hay que decir que sepamos estas cosas en este momento. Bueno, en el caso de Epstein se sabe desde hace mucho tiempo, ha sido documentado, porque hay este escándalo, también tiene que ver con una debilidad y una crisis del sistema estadounidense, ¿no? Entonces también
todos estos escándalos que estamos viendo son estridentes, son espantosos, pero también, o sea, el hecho que los veamos es de alguna forma ya un decir, esta estructura que estaba protegiendo esto se está resquebrajando, ¿no? Entonces, Claro. esto también hay que meterlo en el análisis. Claro, hay que recuperar, digamos, el rostro de lo que sí se está viendo, se está visualizando. Lidiet, 3 millones de documentos. El Departamento de Justicia decide que sí y que no. Vemos involucrado a poderosos de todas partes del mundo, entre ellos el presidente Donald Trump. Recién conocimos la comparecencia de la pareja de los Clinton en Estados Unidos. ¿Hacia dónde nos va llevando todo este entramado del caso Epstein y qué es lo que podemos esperar que ocurra una vez que está saliendo a la luz todo esto? ¿O cuándo, te plantearía nuevamente el tema, cuándo veremos la justicia que se haga precisamente para las víctimas de este caso, cuando hay personas tan poderosas involucradas y que vemos que declaran 10 horas y salen libres, o que definitivamente son comparecencias donde pues, se realizan la puerta cerrada, no sabemos, confiamos o no? ¿En quién hay que confiar para que esto camine, Lidiet? Sí, gracias por la pregunta. Aquí hay dos violencias que se juntaron. Una es la violencia de género, que hace que efectivamente para las víctimas de este tipo de crímenes sea muy difícil acceder a la justicia, que sea muy difícil, por ejemplo, que se crea su testimonio. También son crímenes que ocurren y que hay pocas pruebas físicas, ¿no? Y entonces también eso vuelve muy complejo, pero además está esta parte de la violencia de género, esta parte de la desigualdad, de que lo que pueda decir el testimonio de una mujer o de una víctima, en este caso, porque insisto, también hubo hombres, va a valer menos que lo que diga una persona con mucho poder, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Pero además, insisto, está el factor de que esto se usaba para controlar entes poderosos, ¿no? Entonces, esa parte lo vuelve todavía más complicado. Es muy difícil saber. Ahora, hay otra cosa, y aquí lo digo con mi ánimo de periodista. No todos los nombres que están en 3 millones de archivos van a ser necesariamente, ¿no? O sea, porque lo que hacía esta persona, lo que hacía Epstein, es que buscaba gente, hacía contactos. Entonces, pues sí, va a salir mucha gente que no necesariamente cometió crímenes. Y esto hay que decirlo, o sea, que no necesariamente, con esto no estoy disculpando, pero sí, este factor hace pues que sea muy difícil para personas, digamos, de a pie poder dar seguimiento, porque es un tiempo de 30 años, es miles de personas o cientos de personas, que no todas estamos familiarizados con estas personas, o sea, mejor dicho, no conocemos a todos los nombres que salen ahí, ¿no? Entonces, el trabajo, va a ser obviamente de mucha investigación de periodistas. Yo desconfiaría, por supuesto, del trabajo de la investigación formal, justo por todas estas complejidades y por todos estos sesgos que no son privativos de Estados Unidos, que pasa lo mismo en México, que es muy difícil que un caso en donde esté involucrada gente con poder, ¿no? Mejor dicho, no solo pasa en Estados Unidos. Este acceso a la justicia diferenciado, racista, clasista, etcétera, se replica también en nuestros países y creo que tenemos que apostar a cambiar eso, ¿no? Y pues, ¿qué hacer? Pues seguirse informando, seguir presionando, también poner atención a lo que, a la procuración de justicia en nuestro país. Estados Unidos ahorita está teniendo una regresión grave en cuestión de derechos humanos. Nosotros como mexicanas, mexicanos, también tenemos que poner atención para que no haya una regresión similar en nuestro país. Por ejemplo, en cuanto a las leyes que protegen a las mujeres, a la infancia, ¿no? El derecho a poder decidir sobre nuestro cuerpo, todo ese tipo de cosas hay que verlas. Y también hay que decirlo, a nosotros nos escandaliza mucho leer los documentos de Epstein, pero en México ocurren cosas similares. No no en esas esferas, sino en México es un país con los primeros lugares de trata, de abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, tenemos que poner atención porque son crímenes terribles que destruyen la vida de personas, ¿no?
Claro. Pues ahí está Lidiet Carrión, periodista. Sí. Te agradecemos este análisis que has compartido con nosotros y con la audiencia, por supuesto, de El 11. Pues sigamos pendientes de lo que ocurre con esta revelación de los archivos y no desviar la atención, como ya lo planteaste, de que no es solo una red de pederastas, sino es una red de poder a nivel mundial. Gracias, Lidiet, y buenos días. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Buenos días y nos vamos con más. Tiempo de actualizarnos, así es, con la información internacional. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Qué tal, chicas? Muy buenos días. Buenos días. Guadalupe, Angélica. Así es, vamos a comenzar con la información internacional. En el cuarto día de ataques en Asia Occidental, Israel informó que se lleva a cabo una incursión en el sur del Líbano para tomar el control de lo que llamó puntos estratégicos. Además, el Sultanato de Omán anunció que varios drones atacaron depósitos de combustible en el puerto comercial de Dunk, generando en uno de ellos sin reportar víctimas hasta el momento. Mientras, Estados Unidos anunció un cierre temporal de sus embajadas en Arabia Saudita y Kuwait. Esto luego de que el Ministerio de Defensa saudí informó que la embajada de Riad fue atacada por presuntos drones. Israel y Estados Unidos intensificaron los bombardeos en zonas residenciales de Teherán, la capital iraní. Rescatistas buscan entre los escombros. Desde el sábado, cuando inició la ofensiva, al menos 550 personas han muerto en Irán a causa de los intentos de bombardeos. El gobierno iraní exigió acción de la comunidad internacional tras el asesinato de 165 personas, muchas de ellas niñas, en una escuela en la localidad de Minab. Maquinaria pesada cavó las tumbas de las víctimas, como se aprecia en una de las fotografías aéreas. El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que Israel tomó la iniciativa de atacar a Irán antes que Estados Unidos. Sabíamos que habría una acción israelí, sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses, y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente, antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas. Irán ha respondido con ataques con drones y misiles contra las ciudades israelíes de Tel Aviv, Haifa, entre otras. En Arabia Saudita atacó la capital de Riad. Estados Unidos llamó a todos sus ciudadanos a abandonar 12 países en la región. En tanto, senadores demócratas y republicanos presentaron una iniciativa para reiterar que el Congreso debe autorizar cualquier ofensiva militar en el extranjero. Parece que no hemos aprendido nada de 48 años de guerra en la zona, ni en Asia, ni en Afganistán. A pesar de los ataques, millones de personas se volcaron a las calles en decenas de ciudades de Irán para honrar la memoria del Ayatolá Ali Khamenei, asesinado en bombardeos de Israel y Estados Unidos. El sábado, junto con el ayatolá de 86 años, murieron 4 miembros de su familia en una vivienda en Teherán. Las autoridades iraníes declararon 40 días de luto. En Asia Occidental, miles de musulmanes chiitas honraron al ayatolá Ali Khamenei en Líbano. En Bahrein fue reprimida la marcha de la comunidad islámica chiita. Mientras, en Irak, decenas de manifestantes intentaron ocupar la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Los manifestantes intentaron asaltar el consulado de Estados Unidos en Pakistán. La policía reprimió la protesta, dejando al menos 21 personas fallecidas. En Chicago, Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos se realizaron protestas contra los bombardeos a Irán y Líbano. Exigen al presidente Donald Trump el retiro inmediato de las tropas desplegadas en Asia Occidental. Y
ahora vamos a Estados Unidos porque este martes en Texas, Carolina del Norte y Arkansas, los afiliados al Partido Republicano y al Partido Demócrata elegirán en las urnas cada uno a sus respectivos candidatos para las elecciones federales de noviembre próximo. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott pretende ser ratificado por sus electores. En Arkansas, la gobernadora republicana Sarah Huckabee busca reelegirse como candidata, mientras en Carolina del Norte se disputan solo cargos al Congreso local y federal. Cabe destacar algunas candidaturas en Texas, un estado republicano fronterizo con México. La republicana Mónica de la Cruz, de origen mexicano, busca mantenerse como representante por el Distrito 15. El cantante Bobby Pulido aspira a ser el candidato demócrata y competir contra ella en noviembre próximo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo públicas las declaraciones juradas de Bill y Hillary Clinton sobre su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. En los videos, el expresidente admitió que viajó en el avión de Epstein, pero negó haber visitado su isla en el Caribe. ¿Recuerda que había alguien en los vuelos que fuera menor de 18 años? Que yo sepa, no. Si lo hubiera y lo hubiera sabido, me habría sentido incómodo. Por su parte, Hillary Clinton informó que no recordaba haber conocido a Epstein y que trató brevemente a su expareja Ghislaine Maxwell, hoy presa por crímenes sexuales. ¿Alguna vez conoció a Jeffrey Epstein? No recuerdo haber conocido a Jeffrey Epstein. Me dijeron que asistió a un evento en la Casa Blanca organizado por la Asociación Histórica Presidencial, pero no lo recuerdo. En la Franja de Gaza y Cisjordania, organizaciones no gubernamentales enfrentan grandes dificultades para seguir ayudando a la población afectada por los ataques de Israel. La historia la tiene mi compañera Ingrid Sánchez. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en territorio palestino tienen un respiro. Este lunes era la fecha límite para que salieran de los territorios y terminaran sus misiones de ayuda humanitaria. La orden había sido dada en diciembre del 2025 por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo israelí, que argumentaba que las 37 ONGs que trabajan en Palestina habían colaborado con organizaciones de la resistencia. Sin embargo, la justicia israelí aplazó la orden de expulsión, pues la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu no presentó ninguna prueba que sustentara sus acusaciones. Durante los últimos 10 meses, donde Israel ha bloqueado todas nuestras solicitudes de ayuda directa, solo desde el alto al fuego en octubre presentamos 17 solicitudes, todas rechazadas, a pesar de contar con un registro válido. Las organizaciones que operan en Cisjordania y en la Franja de Gaza garantizan la entrega del 60% de toda la ayuda humanitaria que se entrega en los territorios palestinos. Solo en 2025 realizamos más de 800,000 consultas ambulatorias. Tratamos más de 100,000 casos de trauma y proporcionamos más de 700 millones de litros de agua. Esto es, estamos en un momento en el que el pueblo palestino necesita más ayuda humanitaria, no menos. Entre las organizaciones amenazadas están Médicos Sin Fronteras, el Consejo Noruego para las Personas Refugiadas, Oxfam y Save the Children. Horas después del aplazamiento de la medida, el gobierno de Netanyahu ordenó el cierre de los pasos fronterizos por los que pasa la ayuda humanitaria. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Guadalupe, Angélica, hasta aquí la información internacional. Lo que vemos es que comienzan a salir nuevos datos acerca de lo que Estados Unidos asumió como la razón para hacer esta intervención en Irak junto con Israel, ¿no? Sí, justamente el día de hoy Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump, declaró ante Fox News que la delegación que estaba coordinada en Irán les declaró supuestamente que 460 kilos de uranio enriquecido estaban siendo trabajados por Irán. Entonces Witkoff responde, ¿cómo vamos a poder negociar con este tipo de gente? Claro, y es su palabra, digamos. ¿Cómo podemos saber que efectivamente tenían esa cantidad de uranio? Son versiones solo unilaterales, solo por parte de Estados Unidos. No hay quien dé la versión del otro lado, ¿no? Sí, justamente, o sea, falta la réplica. Claro. Y eso es también algo que afecta porque se van
tergiversando las versiones y esto aplica en condenas mucho más grandes. Claro. Y también lo que se observa pues es el gran descontento a nivel mundial sobre estos ataques, incluso pues sedes diplomáticas de Estados Unidos en otros países, particularmente ahí en Medio Oriente, pues están siendo incluso atacadas por personas que se manifiestan en contra de los ataques. Sí, justo tenemos la versión de Riad donde fue atacada la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita e incluso los árabes dicen que no van a tomar esto como un manejo normal, sino que va a haber represalias al respecto. Pues ahí está también la represión en contra de quienes se manifiestan. Así es. Gracias, Edi. Seguimos pendientes del tema. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Ediberto Martínez. Y nos vamos a la ciencia con Rafa Guadarrama. Hola Rafa, buenos días. Hola Rafa, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos y eclipsados días y madrugadas. Vamos a comenzar justamente con esta información. Ustedes en casa se desmañanaron un poco más para ver el eclipse y si fue así, bueno, ¿cómo lo vivieron? Estas son algunas imágenes grabadas por parte de las cámaras de Canal 11. Veamos. Luis Virgilio, jefe de cámara, sí se desmañanó para verlo y bueno, grabarlo así. ¿Y ustedes cómo lo vivieron? Este fenómeno se pudo apreciar desde diversas partes del mundo y se transmitió en vivo desde diversos observatorios o por equipos de aficionados. Apreciaron este fenómeno en Asia. Para que tengamos una idea más clara, desde la región de la India hasta el Pacífico. Lo vivieron también en Oceanía y prácticamente en toda América. ¿Qué ocurrió? Bueno, coincidieron las órbitas del Sol, la Tierra y la Luna. La Tierra, al quedar en medio, produjo esta sombra que hace que se cubra nuestro satélite y se sonroja un poco, tiene esta apariencia rojiza. Estas lunas de sangre solían ser consideradas en la antigüedad como una representación de una batalla cósmica entre deidades o entes que al final siempre salían avantes en el universo, seguía su curso. Hoy con las tecnologías de observación de comunicaciones sabemos que en realidad ocurrió solo un fenómeno astronómico que es fascinante y que nos recuerda que nos movemos también todo el tiempo en el sistema solar y en el universo. Ustedes tienen también imágenes, fotografías, videos, por favor, compártanlos con nuestras redes sociales y platíquenos cómo les fue en el eclipse. Vamos a cambiar de tema y sobre la productividad agrícola vamos a platicar. El distrito de riego 16, ubicado en el estado de Morelos, se ha modernizado con un programa de tecnificación que busca mejorar la eficiencia del uso del agua. Vamos a ver la información. Bajo el sol de Morelos, el distrito de riego 16 ha comenzado una transformación profunda que puede modificar el futuro del campo y el agua en la región y ser el inicio de una oleada de cambios en el país. A través de un ambicioso plan de la Conagua proyectado de 2025 a 2030, se inyectará una inversión sin precedentes para modernizar una infraestructura que durante años clamó por rehabilitación. Estamos hablando que en el 2025 se hizo una inversión de más o menos 130 millones, que son parte de los 1.160 millones que se invertirán en toda la administración hasta 2030. Los sistemas de riego que han alimentado los campos morelenses por siglos se desmoronaban, arrastrando en su cauce la prosperidad agrícola y la seguridad alimentaria. Pues será a través de las obras que le estamos mostrando, como los canales, la rehabilitación, la modernización y también todas las obras complementarias como son las presas derivadoras con las que se abastecen de agua a través de estos canales. Filtraciones y evaporación creaban una enorme pérdida en medio de una sequía cada vez más frecuente y cruenta. Hubo como 5 años muy secos, que el último no llovió, nomás llovió 2 veces al año y el río venía muy seco y no nos llegaba el agua aquí. Con modernas técnicas, el proyecto aspira a recuperar millones de metros cúbicos de agua, un tesoro hídrico que será destinado al consumo humano y a la urgente recarga de los acuíferos. El ahorro de agua es hasta en un 40% en riego por goteo. Sí, porque comúnmente en esta zona de Morelos están acostumbrados a regar por inundación, que quiere decir que inundan todo el campo. Ahora no, ahora van a tener un riego más controlado. Este distrito de riego de 28,000 hectáreas es tal vez el punto de partida para un mejor uso del agua y un mejor porvenir en el país. Un destino
que inicia con el intenso trabajo de los más de 16,000 agricultores de los campos, un destino que inicia con el intenso trabajo de los más de 16,000 agricultores de los campos de Cuauhchichinola en el estado de Morelos. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y vamos a otra información. El agave es una planta ancestral emblemática de la cultura mexicana. Cientos de especies distribuidas en los paisajes nacionales han sido utilizadas para la producción de alimentos y bebidas. Vamos a conocer un poco más sobre su importancia. Itzel Gómez. Que es la planta que dicen que nos da casa, vestido y sustento. En el rancho de Rogelio, en Singilucan, Hidalgo, hay más de 200,000 magueyes. El agave es patrimonio biocultural. Los registros arqueológicos muestran que las y los mexicanos desde hace 10,000 años le daban a esta planta noble múltiples usos. Literal, ahí en el rancho pues puede encontrar esas construcciones hechas con penca. Se habla de que pues el vestido, ¿no? Que se ocupaba la fibra para hacer el vestido. En la agricultura. Retiene el suelo, evita la erosión y entonces a nivel de ecosistema también es una planta muy importante, y si pensamos en espacios productivos como los cultivos, también permite que se mantenga la fertilidad del suelo y que se mantenga el suelo como tal. Y es alimento para las abejas durante el día, y cuando se oculta el sol, México tiene casi la mitad de las 210 especies de magueyes en todo el mundo. En el Jardín Botánico de la UNAM se pueden observar 124 especies de todo el país, desde Baja California hasta Chiapas, colección que se creó en 1960. El pulque, la bebida de los dioses, es el uso gastronómico más conocido de esta planta. Es una bebida que da mucho vigor y principalmente está relacionada con el aporte a diferentes aminoácidos esenciales para el desarrollo correcto de nuestro cuerpo y mantenimiento principalmente. Estamos hablando de aminoácidos como la metionina y la lisina. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Y en más de asuntos de naturaleza, investigadoras e investigadores están preocupados porque se están reduciendo diversas poblaciones de aves en América, especialmente en los bosques tropicales. En Panamá, estas poblaciones han bajado 57% de 1979 al 2023. En Ecuador, de 2001 al 2024, los insectívoros, estas aves insectívoras, han decrecido 83%. Y en Brasil, de 1980 al 2016, el declive ha sido de 44%. Una de las explicaciones de este desplome biológico es el cambio climático. Las alteraciones en las lluvias estarían reduciendo el alimento disponible, en este caso los insectos, y con el paso de los años genera justo estos estragos. Bueno, es la información que tenemos este día. Ya nos contabas, Rafa, sobre pues estas creencias que se tenían sobre el eclipse, que pues ya está en su mínima expresión estos momentos de la mañana, pero también costó un poco de trabajo encontrarlo, Rafa. Sí, estaba pues muy oculto en el horizonte, y en realidad creo que de pronto la ciudad obra pues en contra de estos momentos que queremos tener con los astros, porque pues está la contaminación lumínica, es decir, esta gran cantidad de luz que se encuentra, y justo está un poco pegada al horizonte la luna. En mi caso sí salí a buscarla, pero había ahí unos edificios que no me permitieron pues verla directamente. Me conformé, Rafa, con el streaming. Sí. Sí, para tener mayor visibilidad, pero sí se pudo apreciar. Ustedes la vieron, ¿no? Sí, yo sí lo pude ver. Desde que estaba, como dicen, como la uñita, el principio cuando empezaba, y luego ya después casi la hora, cuando ya faltaba un poquito de que terminara. Entonces, pues, como nos decía nuestro entrevistado hace un rato, pues habría que aprovechar siempre la oportunidad que tenemos de observar estos fenómenos, ¿no? Sí, sin duda siempre es una buena oportunidad para pues recordar que nos movemos, que somos parte de un sistema solar muy dinámico, que tiene fenómenos que son importantes, como las órbitas, la gravedad que hay entre los diferentes cuerpos, las características incluso de tener una convivencia con un satélite natural, que es parte de la evolución también de nuestra Tierra. Es bueno siempre recordar que nuestra naturaleza va más allá de los ecosistemas que tenemos cerca. Nuestro ecosistema también es cósmico. Y hay personas que van a cualquier parte del mundo a seguir los eclipses, ¿no? Sí, sobre todo cuando son los eclipses solares, que son muy peculiares, que tienen, pues ya sea los que son totales o los que son anulares,
creo que son mucho más espectaculares y más difíciles de rastrear. No, y además este movimiento que dices, Rafa, recordar que todo el tiempo estamos en movimiento, pero que si nos ponemos a pensar, pues que también corresponde a una alineación casi perfecta que también nos explicaba el investigador del Instituto de Astronomía, de entre la Tierra, la Luna y el Sol, ¿no? El reflejo también, por ejemplo, de los atardeceres que permite que se vea pues esa luna así tan roja. Exactamente, es un efecto pues físico justamente de la luz. La luz tiene pues una cualidad, digamos, de proyectar colores. Cuando esta luz se interrumpe, pues digamos, este abanico de colores que normalmente llegan con la luz se pierden, y en este caso solamente nos deja a lo mejor estos colores rojizos que son los que se alcanzan a proyectar en la sombra. Gran espectáculo. Gran espectáculo. Gracias, Rafa. Gracias, nos saludamos mañana. Hasta mañana. Gracias. Bueno, pues vámonos ahora a hablar pues también del medio ambiente, porque mire, en su favor el Instituto Politécnico Nacional realizará en este mes la jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta más de ello en Agenda Politécnica. Hoy en Agenda Politécnica hablaremos del reciclatrón, la jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos que realizará el IPN para promover la cultura del reciclaje y del adecuado manejo de este tipo de residuos. A continuación, todos los detalles. Cuando la computadora, el celular, la cafetera o la lavadora dejan de funcionar y ya no tienen arreglo, se convierten en basura electrónica. Y cada año en México se producen aproximadamente 1.5 millones de toneladas de este tipo de residuos. Casi todos estos materiales pierden su vida útil muy pronto y se convierten en residuos electrónicos. Estos desechos no se pueden tirar al camión de basura ni tampoco se deben dar al ropavejero, porque contienen materiales peligrosos como plomo, mercurio, cadmio y arsénico. Puede ser que se incendie el relleno sanitario o que el agua, una vez que pasan algunos meses, se filtra, contamina mantos freáticos y vas a llevar ese plomo, mercurio, cadmio a cuerpos de agua y después tomarlo. El consumo de estos materiales tóxicos puede generar graves problemas de salud. Puedes tener enfermedades propias de músculos, de órganos, de sistema nervioso, piel, y bueno, pues saturnismo. Hay muchas enfermedades que son mortales, pero nadie las asocia a los residuos peligrosos a los que estamos expuestos. Es importante que estos residuos se desechen mediante los programas de acopio como el reciclatrón, que el IPN realiza 3 veces al año en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente. Y se contrata una empresa que va a recibir este residuo eléctrico y electrónico y se desmantela en su totalidad y se canaliza a reciclaje con una eficiencia que se alcanza más o menos el 98%. El reciclatrón también incluirá un reparatrón. Probabilidad de que lo reparen ahí. Nos vamos a Palacio Nacional, inicia la conferencia. Bueno, pues ahí está lo que ocurre ahí en Palacio Nacional. Estamos muy atentos observando pues esta Copa del Mundo. Llega aquí a la Ciudad de México, pues ahí fue alzada por Bebeto, el legendario Bebeto, y también por la presidenta Claudia Sheinbaum. Vámonos con un resumen de noticias. Mire, 69 asociaciones de Estados Unidos pidieron seguir con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Las asociaciones enviaron una carta al embajador Jameson Greer de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos en la que manifiestan su total apoyo a la extensión de este acuerdo comercial con México y Canadá. El gobierno federal afina los últimos detalles antes de mandar al Congreso la reforma electoral hace unos momentos. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que tiene cambios por definir. Se modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario. Entonces se concentra nada más en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral. Y entonces hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema, por eso nos envió el día de ayer. El sepelio de Nemesio Ceguera, quien fuera líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se realizó con fuertes medidas de seguridad.
Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y policías estatales de Jalisco resguardaron en todo momento las inmediaciones de la funeraria, el traslado y el panteón. Una toma ilegal en la red de agua potable que desviaba casi 4 millones de litros diarios del sistema de abastecimiento de Boca del Río Veracruz fue detectada durante una inspección y de inmediato se ordenó su retiro. Ya se busca a los responsables. Irán pide a los países europeos que no se unan a los ataques orquestados por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. Esto sería un acto de guerra. Cualquier acto de este tipo contra Irán sería considerado como complicidad con los agresores. Sería considerado un acto de guerra contra Irán. Este día coincidieron las órbitas del Sol, la Tierra y la Luna. Formaron así el primer eclipse lunar total de 2026, pintando a la Luna de rojo. El fenómeno se pudo observar en México en su punto más alto a las 5:30 de la mañana. Bueno, pues ya nos vamos, llegamos hacia el final de este espacio informativo. Gracias como siempre por su atención y compañía. Gracias también a Ivonne Cárcova y a Magdalena Alejo por su interpretación en lengua de señas mexicana, quienes nos siguieron en Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente martes. Buenos días. Hasta mañana, buenos días.